Buenas a todos los que están viendo este video. El día de hoy tengo el placer de hablarles sobre una de las técnicas de detección de exoplanetas más empleadas y eficientes. Les estoy hablando de la detección de exoplanetas mediante el uso de curvas de luz. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hablar sobre cómo surge en el pensamiento humano la idea de la existencia de planetas fuera del sistema solar y por ende la búsqueda de estos. Los planetas extrasolares o exoplanetas han sido desde hace mucho tiempo un tema de discusión y especulación. En el siglo XVI, el filósofo italiano Giordano Bruno, uno de los primeros partidarios de la teoría de Copérnico, de que la Tierra y los otros planetas orbitan alrededor del Sol, presentó la opinión de que las estrellas fijas son similares al Sol y que también son acompañadas por sus propios planetas. Más tarde, esta misma posibilidad fue mencionada por Sir Isaac Newton en el ensayo Escolio General, que incluye en su famoso libro Principia. Haciendo una comparación con los planetas del Sol, escribió: "Y si las estrellas fijas son los centros de sistemas similares, todos ellos se construirían de acuerdo con un diseño similar y con sujeción al dominio de uno". Podemos ver una representación artística que engloba lo planteado por Giordano Bruno, en el cual se observa cómo se quita el velo que se tenía en esa época y éste concibe un universo mucho más grande del que se creía en ese momento, argumentando que si Dios es infinito, ¿cómo su creación podría ser menos? Estas ideas lo llevaron a tener problemas con la religión de su época. Posterior a estas épocas, se hicieron muchas alegaciones de supuestas detecciones. Entre estas podemos mencionar la de la estrella binaria 70 o Pucci en el siglo XIX, pero no fue hasta 1992 cuando Alexander Wolfgang, un astrónomo polaco, anuncia el descubrimiento de tres objetos subestelares de baja masa orbitando el púlsar apodado Licht. El descubrimiento de estos planetas causó una gran sorpresa. Los primeros planetas extrasolares alrededor de estrellas de la secuencia principal, es decir, estrellas similares al Sol, o sea, estrellas que pasan la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno, fueron descubiertos en la década de 1990. El primer planeta extrasolar fue anunciado por Michael Mayor y Didier Queloz el 6 de octubre de 1995. La estrella principal era 51 Pegasi y se dio en llamar al planeta 51 Pegasi b. Podemos ver las descripciones artísticas tanto de el sistema Licht como el sistema 51 Pegasi b. Ahora bien, dicho un poco sobre cómo surge la idea de los exoplanetas y de cómo se descubrieron los primeros de estos, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo se detectan estos exoplanetas? Existen diversos métodos de detección de exoplanetas, como lo son velocidades radiales, astrometría, medida de pulsos de radio de un púlsar, binaria eclipsante, microlentes gravitacionales, variación en el tiempo de tránsito y perturbaciones gravitacionales en discos de polvo y tránsitos o detección por curvas de luz, entre algunos otros métodos, siendo esta última el método a tratar en esta presentación. Para hablar sobre esta, primero definamos qué es el tránsito. El tránsito se basa en la disminución del brillo de la estrella cuando un planeta se interpone entre la estrella y la línea de visión del observador. Podemos hacernos una idea de la cantidad de luz que bloquea un planeta. Tomemos por ejemplo Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Este produciría un descenso del 1% de la luz del Sol,
mientras que si tomamos a la Tierra únicamente lo reduciría en un 0,01%. Al apuntar a la estrella con un detector muy sensible que nos permita analizar con detalle su luz, percibiremos una ligera disminución cuando el planeta pase por delante. Este tránsito nos dibujará lo que llamamos una curva de luz. A partir del análisis de esta curva, podemos obtener información relevante sobre características del planeta en el sistema estudiado, tales como tamaño de la órbita, la temperatura, el tamaño relativo del planeta, la velocidad de la órbita del planeta, entre otros. Explicado esto, el método de la variación en el tiempo de tránsito, el cual se mencionó, es una variación del método de tránsito, en donde los cambios en el tránsito de un planeta pueden ser utilizados para detectar otro. Podemos ver una representación artística del sistema TRAPPIST-1 y de las curvas de luz obtenidas de este sistema. Hablando un poco del análisis de estas, podemos señalar que el planeta TRAPPIST-1b es el que tiene la órbita más rápida, así como uno de los planetas más grandes, y en comparación con el planeta TRAPPIST-1h es el que tiene la órbita más lenta y también es un planeta pequeño en comparación. Podemos ver cómo los planetas se ordenan en función de la longitud de sus órbitas. A continuación, se presenta una pequeña animación en la que se muestra la curva de luz producida por dos planetas con velocidades orbitales iguales pero de tamaño distinto. En estas podemos ver que la curva dibujada por el planeta pequeño tiene un valle más pequeño que el de la curva dibujada por el planeta más grande, que tiene un valle con una profundidad mayor. Al inicio, mencioné que es una de las técnicas más empleadas en la detección de exoplanetas y por ende a continuación les hablaré de las ventajas de este método. La instrumentación utilizada, la fotometría, la cual podemos definir de un modo sencillo como la medición de la intensidad de la luz. Es muy sencilla y fiable, reduciendo los costes y el tiempo de construcción. Puede aplicarse de forma simultánea a multitud de fuentes, tantas como estrellas hayan en la CCD, el cual es un tipo de sensor que se utiliza para capturar una imagen al tomar la luz y traducirla en información digital, aumentando de este modo la probabilidad de encontrar un tránsito. Otra ventaja que tiene esta técnica es que la cercanía del planeta a la estrella no es relevante, por lo que el espectro de planetas que puede detectar aumenta considerablemente en comparación con otro método popular como lo puede ser la velocidad radial. Además de las características mencionadas anteriormente, en combinación con otras técnicas, es posible determinar otras características, tales como, al combinarla con el método de la velocidad radial, se puede obtener una primera estimación de la densidad media del planeta. Además, al estudiar la velocidad radial con espectroscopía de alta resolución, durante el tránsito nos permite obtener información de la relación de radios entre el planeta y la estrella. Pero así como tiene ventajas, este método también tiene las siguientes desventajas. Depende de la geometría orbital del sistema, ya que si el planeta se encuentra en una órbita perpendicular al observador, es decir, a nuestro telescopio, este planeta no sería detectado por él mismo. Otro inconveniente que presenta es que toma largos periodos de tiempo tomar la órbita del planeta. Es decir, podemos tener planetas con velocidades orbitales considerablemente rápidas
o, en su defecto, con grandes periodos orbitales. Podemos poner como ejemplo a los gigantes gaseosos, los cuales toman años en completar una órbita alrededor de nuestro Sol. Además, la precisión del instrumento de medidas depende de la cadencia con la que es capaz de tomar medidas o del área colectora de fotones. También la presencia de nuestra atmósfera produce aberraciones en el brillo de los objetos observados. Además, debido a todos los fenómenos transitantes que pueden darse, es necesaria la validación mediante la técnica de velocidad radial para confirmar que efectivamente el objeto transitante es un planeta. A pesar de estas desventajas, sigue siendo uno de los métodos más eficientes para la detección de planetas de gran volumen, y con el avance en las tecnologías, la precisión permite detectar planetas del tamaño de la Tierra. Se espera poder llegar a detectar planetas incluso más pequeños. Como se mencionó, algunas de las dificultades presentadas debido a la atmósfera pueden ser eliminadas con el uso de telescopios diseñados en el espacio, tales como lo son el Convention Internal Rotation and Transiting Planets (COROT), quien fue lanzado en 2006 y fue el primero en detectar un planeta a través de este método. También tenemos el Transiting Exoplanet Survey Satellite, apodado TESS. Y por otra parte también tenemos el famoso telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009, el cual nos brindó muchos datos y nos permitió encontrar un sinnúmero de planetas. Además, también tenemos el Planetary Transit and Oscillation of Stars, llamado PLATO, el cual es un proyecto organizado por la Agencia Espacial Europea, la ESA, la cual es una misión programada para ser lanzada en el año 2026 y tendrá una duración de 4 años aproximadamente, y en caso tal podría extenderse otros 4 años más. Para concluir, el método de detección de exoplanetas mediante curvas de luz es uno de los más eficientes para detectar planetas orbitando en torno a otras estrellas. Además de ser uno de los más empleados en la actualidad, tiene muchas ventajas, y pese a las dificultades que presenta este método de detección en la superficie terrestre, con el avance de los telescopios espaciales y los éxitos del telescopio espacial Kepler, del telescopio TESS, se puede demostrar que este es uno de los métodos con más proyección al futuro en detectar planetas similares a la Tierra, como lo pueden ser el proyecto de la Agencia Espacial Europea, la ESA, con el Planetary Transit and Oscillations of Stars, el PLATO, para detectar este tipo de planetas. Además, cabe señalar que la cantidad de datos obtenidos a través de estos telescopios es enorme, y sin embargo se ha podido obtener información de un sinnúmero de planetas, y se han descubierto planetas con características bastante asombrosas, curiosas en lo particular. Sin embargo, aún falta por procesar una cantidad abismal de datos. Imaginemos la clase de exoplanetas que podríamos detectar, la clase de exoplanetas que hay allá afuera, esperando por ser detectados. ¿Qué características tendrían estos exoplanetas? ¿Qué tan extravagantes podrían ser dichas características? Dejo estas preguntas, estas cuestiones abiertas a la reflexión del espectador de esta presentación, y sin más que decir, muchas gracias por su atención
y dejo las referencias empleadas en la elaboración de esta presentación.